Para el siglo XX, las vanguardias como concepto artístico hacen referencia a la renovación, el cambio, la innovación del contenido frente a lo que es considerado como tradicional o clásico. Ya como concepto literario, el vanguardismo se propone como un movimiento experimental. Los autores de este tipo de obras se caracterizan por una expresión un tanto entremezclada con las bellas artes que demuestra una nueva visión poética. Una de todas estas fue el expresionismo, el cual se especializa en dar mayor importancia a las realidades internas que externas de los autores, como tensiones espirituales, angustias, tragedias, etc. Pero abordaremos aquello más adelante. Ya con esto explicado, entendamos el porqué de su creación. La cosmovisión vital, así como la economía, la sociedad y la política habían cambiado radicalmente. Las ciudades comenzaban a adquirir un tamaño considerable, lo cual empujaba a la soledad y a la marginalidad. A todo esto se unían inventos o avances de ingeniería que llevaban a replantearse al artista su papel en el mundo. El realismo y naturalismo comenzaba a verse obsoleto, pues aquella función había sido sustituida. Además, las percepciones anímicas precipitan al creador hacia la representación de hechos fragmentados o disociados. A todo esto contribuye la popularización del psicoanálisis, la filosofía de Friedrich Nietzsche, entre otras ideologías. Un ejemplo son las propuestas sobre el tiempo de Henri Bergson, planteamientos frente al tiempo lineal y mediable de las agujas del reloj, en los cuales se presenta uno subjetivo, anímico y personal, que se queda en ciertas islas de recuerdo. Este concepto será recogido por todas las novelísticas del siglo XX, desde Franz Kafka, Marcel Proust. Al mismo tiempo, surge el monólogo, el cual se convertirá en pieza fundamental de la literatura expresionista. La ciudad de París se afianza como el centro mundial en el plano cultural. Dicha capital rebosa de artistas de todo tipo, llegados desde todos los rincones del planeta que conviven con vividores, aventureros, buscavidas y burgueses. Todo aquello anteriormente mencionado contribuye a acrecentar una bohemia que poco a poco adquiere tintes revolucionarios, un rechazo hacia la rápida urbanización y la clase alta en general, que se convertía poco a poco en el eje principal de la filosofía, la moral y el razonamiento de algunos escritores. El expresionismo literario mantenía una constante crítica a la sociedad. Esto se reflejaba en el estilo que manejaban los escritores de la vanguardia, dado que en él es posible ver la protesta social con la que expresaban sus ideas. Sin embargo, estas no detallaban personajes o sucesos en particular, más bien se dirigían a situaciones generales encontradas en su contexto. El individuo no confiaba en las promesas del progresismo y la modernidad. Es por ello que era obvia la existencia de una mirada negativa vista en aquel momento de auge emocional desentendido y desesperador. Otro de los rasgos más importantes del expresionismo es su intención de ubicar el instinto por encima de la racionalidad a partir de la creatividad y sus temas centrales. De esta manera, el escritor se opone a las composiciones racionales, exaltando la importancia de la improvisación. Se buscan recursos que les permitan distorsionar aspectos propios y objetivos de la realidad. Es por ello que recurren a distintos elementos tanto oníricos como simbólicos que les permitirán retratar la sensibilidad de los seres humanos. Uno de los géneros en los que más se trabajó el expresionismo fue en la dramaturgia. Esto se debió a que a través de este género los escritores podían retratar los sucesos del interior, las emociones que eran propias de los individuos y también sus pensamientos. En las obras, esto se ve a través del desarrollo de extensos monólogos que ponen en evidencia el malestar del individuo y sus aflicciones producto de sucesos pasados. Por otro lado, en la poesía los autores deciden alejarse de la narración de la naturaleza. En sus creaciones le apuntaban a un liricismo mucho más expresivo. La ausencia de descripciones les permitía expresar la base de los sentimientos, de manera que a menudo aparecerán verbos en infinitivo, excesos de adjetivos y sustantivos extensos. Entre los temas principales están el horror y hastío de la vida urbana, sátiras a la vida burguesa y sus valores, entre otros. Entre los autores más importantes encontramos a Frank Wedekind y a August Strindberg, quienes se consideran los principales precursores de esta vanguardia. Sin embargo, en realidad la primera obra expresionista fue Der Bettler, escrita por Reinhard Sorge. El expresionismo contó con una gran cantidad de escritores ícono. Hablamos de Frank Wedekind, el cual poseía un enfoque didáctico, por lo tanto,
Incluía diálogos muy estilizados y personajes extravagantes. Además, las tramas y los episodios eran libres y controversiales, con el objetivo de conmocionar a la audiencia y sacarla de su complacencia. También podemos traer a la mesa a Franz Kafka, cuyas narraciones y novelas representaban una visión absurda de la realidad a través de símbolos y metáforas. Sin embargo, lograban ser sumamente lúcidas y claras, por lo tanto resultaron comparables a parábolas o fábulas. Pero no solo existen obras en lengua extranjera. Federico García Lorca, durante este tiempo, escribió su juego expresionista Bodas de Sangre, que fue publicado en 1933 y constituye su obra más conocida. Como obras determinantes tenemos El despertar de la primavera, El espíritu de la tierra y La caja de Pandora, escritas por Wedekind, Camino de Damasco de Strindberg, La metamorfosis, El castillo, El proceso y El desaparecido de Kafka, entre muchas otras. Como en mayoría de las vanguardias, predominó la actitud de rechazo hacia la idea del arte como expresión de la realidad. Es por ello que se buscaron fórmulas novedosas en búsqueda de resaltar el espíritu crítico, del insulto, del conflicto interior y de la rebeldía. Al descubrir la imposibilidad de retratar la realidad siguiendo los modelos tradicionales, deciden centrarse en el interior espiritual, en las revoluciones, en las tensiones anímicas y en las emociones reprimidas y o desconocidas que en la época se afanaba por sacar a la luz. La representación de temáticas dolorosas en extremo se hace también de manera fragmentada en cada aspecto del texto. Es así como se crean obras que mezclan los tiempos, los personajes o los emplazamientos. De igual manera, se difuminan las fronteras entre la vigilia y el sueño. Fue aquella actitud de rebeldía la que lleva a los autores a una vida trágica y de penuria. Gran parte de ellos entraban y salían de sanatorios mentales con tratamientos médicos y un porcentaje de ellos murieron jóvenes víctimas del suicidio o de las guerras. En últimas, el expresionismo literario, activo aproximadamente desde 1910 hasta 1925, fue una vanguardia que marcó importantes precedentes para la evolución de la literatura, con importantes obras como referentes al demostrar poseer una mayor envergadura creativa que las demás. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar,